Mi nombre es Luciano Zapelli, para los que no me conocen. Estoy a cargo de la Unión de Negocios de Agroquímicos en DLF. Y bueno, la idea era un poco presentar un paquete tecnológico sugerido, como para todo lo que habló Ramón, de rotar principios activos dentro de lo que es el cultivo de maíz. Bueno, mi nombre es Enrique López y como dije recién somos Pinky Cerebro. Vamos a tratar de conquistar el mundo. Yo trabajo en Agrocentro, me encargo de la zona litoral y bueno, vamos a tratar de presentar un poco lo que estaba hablando Lucho, de algunos productos como para que lo llevemos al campo y saquemos una receta grosera como para discutir entre todos. Como para empezar, cierto marco conceptual, gran parte de estos términos ya los manejó Ramón en su charla. Es necesario que rotemos los principios activos para evitar resistencias. Necesitamos seleccionar herbicidas dependiendo de la tecnología de los híbridos que tenemos. Ya mostraron hoy lo que es la tecnología Clearfield y es una herramienta más que nos da a la hora de poder elegir herbicidas. Está la tecnología Enlist, que ya todos la conocen. Bueno, son diferentes herramientas que tenemos para intentar bajar la presión de las malezas e intentar evitar lo que son las resistencias. Ramón lo comentó, el uso de herbicidas preemergentes es fundamental para atajar los primeros flujos de malezas. Siempre tienen una residualidad limitada, pueden ser 60, pueden ser 90 días. Eso va a depender de varios factores, de las precipitaciones, de la presión de la chacra, de si hay rastrojo o no hay rastrojo, o de cómo se comportan esos herbicidas frente a la presencia de rastrojo, qué solubilidad tienen y sus propiedades físico-químicas básicamente. Y bueno, la residualidad de los principios activos va a estar ubicada en cada chacra dependiendo de cómo se dé con el clima, el contenido de materia orgánica, etcétera, etcétera. Esto es una propuesta sugerida que se pueden hacer modificaciones después de ver la charla de Ramón. En este caso es como para un maíz de primera que sea Clearfield, que sea tolerante a las imidazolinonas. Podemos pensar en una siembra con una aplicación de Dynamic, amicarbazone. Ahora vamos a hablar un poco más del Dynamic específicamente, con dosis de 0,6 a 0,8 kilos por hectárea, y agregar ese merotrolaclor a la siembra para luego en el cultivo poder tener la posibilidad de usar las imidazolinonas a 114 gramos por hectárea para dar mayor residualidad y lograr que el cultivo se implante limpio. También decía Ramón hoy, podemos hacer al revés. Primero ponemos las imidazolinonas a 143 gramos por hectárea, que es lo que se aplica pre-siembra, y agregar el S-metrolaclor en una segunda instancia. Perdón, un comentario, que creo que parte de lo hemos hablado con muchos de ustedes. La idea de esto es, como les decía, tratar de llevar un paquete que proponemos, pero todo es para discutirse. La intención de poner un dinámico, obviamente, es un preemergente de hoja ancha. La dosis va a estar asociada a lo que dijo Ramón. Cuanto más materia orgánica tengamos, más dosis deberíamos poder usar. Y cuanto más presión, sobre todo de yuyo colorado, porque lo hemos visto mucho en las chacras, cuanto más tengamos, más podemos subir dosis. Los 800 gramos, lo normal son 600, 650 gramos. Cuando tenemos mucha presión de yuyo colorado, 800 realmente, esos pocos gramos extra, hacen una diferencia muy importante en el control de la maleza. Y bueno, y lo que dice Lucho, de poner la imidazolinona, está relacionado con esta presentación que viene ahora. Dale. En este caso sería el planteo defensivo para lo que es un maíz de siembra de segunda. También sugerimos dinámica a la siembra para control principalmente de lo que son hojas anchas, de amaranthus, yerba carnicera y algunas gramíneas que también ayuda al control, como mostró Ramón. Y en ese caso aplicar las imidazolinonas a 143 gramos y luego, en caso de ser necesario, aplicar un Convey como para apagar algún incendio. Que ese Convey puntualmente se podría mezclar con glifosato y ese metolaclor para aumentar la cantidad de diferentes principios activos y aumentar el control. Un poco el concepto de este planteo que estamos haciendo es, bueno, ya venimos todos acostumbrados Yo creo que ahí depende de la presión de malezas que tengas y de cómo conozcas esa chacra que tengas vos. Si sabés que es una chacra que tiene historia de capín, que tiene historia de mucho colorado o algo, seguramente va a venir y es bueno hacerlo. Capaz que, perdona, te agrego una cosa, Lucho.
Esto lo diferenciamos muy groseramente entre primera y segunda. Sabemos que las chacras de primera, en muchos casos, los nacimientos van a ser en B4, B5. En muchos casos entramos con las chacras muy limpias, tenemos 40 días normalmente limpios y a partir de ahí empiezan los nacimientos. Depende un poco qué es lo que estés viendo, lo que vas a estar aplicando. La posibilidad de tener un maíz nuestro, Clearfield, es que por lo menos en el sistema que cada vez tenemos más problemas de gramínea, te habilitaría a meter una imidazolinona adentro del cultivo y agregar 60 días de residualidad. La IMI también te controla el post. Si está la maleza recién en la actividad, también te la va a controlar, no es un control solamente. Ahí está. La residualidad, si no, la maleza recién también te la va a controlar. Ahora vamos a mostrar un poco de eso que comenta Ramón, que son las propiedades de cada herbicida. Un detalle más. En el caso de una segunda, y porque todos estos preemergentes, tanto el Dynamic como lo que estamos hablando de imidazolinona, necesitan de agua, necesitan que llueva, necesariamente o la intención es ponerlo en el momento de la siembra. Si lo ponemos en el momento de la siembra, considerando que para que nazca el maíz y que nazcan las malezas va a tener que llover, se va a activar el herbicida. Entonces, si nosotros en una segunda, arriba del rastrojo, vamos a hacer una aplicación, la idea es poner los 143 gramos de la imidazolinona mezclada con el preemergente para hoja ancha. ¿Cuál es el carry de la mezcla de imazolapina y imazapina? El carry en cuanto a el tiempo de residualidad, y bueno, va a depender mucho de la lluvia y las condiciones. Yo creo que 60 días, como dijo el propio Ramón hoy, es un número bastante razonable en un año normal. Si viene un año extremadamente seco, va a ser el mismo problema con cualquiera sea el principio activo que estés poniendo de preemergente. De hecho, el año de la seca, de la mega seca, recuerdo haber visto datos de Argentina donde un topramezón, un Convey, tenía problemas de residualidad, cosa que no debería pasar nunca, pero nunca llovió y bueno, y había lugares que si no llueve no se activa y si no se activa no tiene degradación. Cuando hablamos de imidazolinonas, capaz que hacemos un comentario respecto a tu pregunta. En Uruguay por lo menos se conocían dos formulaciones, que uno era el Interfield de BAF y otro era el On Duty. El On Duty siempre tiene una mayor carga de imidazolinonas y una mucho mayor residualidad. Nosotros cuando elegimos qué producto teníamos que recomendar, no nos pareció el On Duty porque da mucha residualidad y corremos mucho riesgo después del maíz para lo que es el próximo cultivo. Por eso elegimos el Interfield o algún genérico de él, en este caso vamos a hablar de Midway, que tiene una menor residualidad y no corremos riesgo del cultivo que viene después del maíz. Un comentario. La realidad es que después vamos a seguir avanzando y vamos a estar hablando específicamente de cada herbicida y un poco más de repente hablamos de ese tema. Con lo que respecta al preemergentes, hablamos del Dynamic, el principio activo, como dijo Ramón, es el amicarbazone, es al 70% en formulación granulada. ¿Y cuáles son los beneficios de uso Dynamic en el sistema? Bueno, además de derrotar los principios activos, que es un producto que en Uruguay nosotros ya lo estamos trabajando hace 4 años. El año pasado superamos, capaz que son los 15.000 kilos en la venta, que son más de 20.000 hectáreas en aplicaciones, con muy buenas experiencias. Y bueno, la idea es seguir empujando y seguir intentando posicionar el producto, que es un preemergente que controla malezas con muy buena residualidad y todo su flujo de nacimiento. Tiene buena persistencia. Obviamente la persistencia depende un poco de la dosis. Una persistencia vamos a tener a 600 gramos y otra a 800. Tiene un excelente control para las malezas de hoja ancha, problemas mayores de Uruguay, que son yuyo colorado, carnicera y lo que son crucíferas. Se activa con bajas precipitaciones, necesita solamente 10 milímetros para activarse y es muy bueno para usar tanto en siembras de primera como de segunda, porque en el caso de segundas no queda retenido el rastrojo. Tiene una alta solubilidad y enseguida que llueve se incorpora al suelo. Y la estabilidad frente a factores ambientales adversos es muy buena porque no es degradado por la temperatura ni por la luz y ya dijimos que necesitaba poca agua para activarse. Y un comentario puntual que hizo Lucho. El tema de las crucíferas, como venía diciendo Ramón, que cada vez está siendo más problemático y cada vez nacen en más momentos del año, no es un detalle para nada menor. Realmente funciona muy bien con las crucíferas. Que en nuestro barrio, capaz que el litoral oeste y hay otra gente que no, pero en nuestro barrio realmente está siendo bastante problemático y cada vez se ve más cantidad de presión en las chacras. Cuando hablamos del momento de la aplicación y la dosis, acá vamos a diferenciar lo que son los barbechos químicos,
previo a la siembra del cultivo de maíz, siempre lo vamos a recomendar como preemergente. No se puede aplicar con el cultivo de maíz emergido, tiene que ir siempre antes que el maíz. Y preemergente de las malezas también. Y las dosis depende un poco de la textura del suelo. En suelos arenosos o franco-limosos, como dice ahí, hay que bajar un poco la dosis, no podemos superar los 600 gramos, pero en suelos ya más pesados, con más contenido de arcilla y con contenido de materia orgánica bueno, podemos ir perfectamente entre 700 y 800 gramos, que nos va a dar la mayor residualidad de control. Ahí está un poco las malezas que hablamos hoy que controla, pero destacar yuyo colorado, carnicera y crucíferas, entre otras malezas problemáticas. Esto es un ensayo que hicimos ya en el 2022 en Soriano, en la ruta 14, donde se había una chacra con mucha presión de yuyo colorado. Fue específicamente pensando en yuyo colorado el ensayo. ¿Tá? Acá tenemos el testigo sin aplicación y tenemos como a los 60 días de las aplicaciones teníamos los yuyo colorados nacidos inicialmente y ya nuevas camadas. Se ve poquito acá, pero acá hay otro yuyo colorado chiquito que estaba viniendo, o sea que es un ensayo que se realizó en muy buenas condiciones de presión de malezas. Acá tenemos el tratamiento, en este caso era 800 gramos de Dynamic más 1 litro de S-metolaclor a la siembra, y acá tenemos el testigo apareado. Esto era a los 60 días de la aplicación, tenemos un excelente control. Y esto es a los 90 días que tenemos el testigo apareado y la aplicación de 800 gramos de Dynamic y el S-metolaclor. Es un producto que realmente, si se dan las condiciones, tiene una muy buena residualidad. Obviamente, dependiendo de lo que son las precipitaciones, podrá ser mayor o menor y no va a ser todos los años 90 días, pero realmente nos da un buen arranque para nuestro maíz. Y agrego otro detalle que lo hemos visto y puntualmente se ha dado, porque lo tenemos, como hablamos, en bastantes chacras estos años. Cuando vuelve a llover dentro de la chacra, el producto se vuelve a activar y vuelve a controlar las camadas o los flujos de nacimientos que hay dentro de la chacra. Sobre todo en algunas hojas anchas es muy claro que el control, cuando vuelve a llover, vuelve a funcionar el producto. Bueno, a mí me tocó la fácil, para que justamente estábamos discutiendo. La realidad que imidazolinonas es una gran familia. Dentro de ella hay un montón de productos con mayor o menor potencia, si queremos llamarlo de alguna manera, en control. De hecho, parte de la tecnología que nosotros vendemos como también representantes de BAF es el Keyfix, que se usa en arroz. Es la imidazolinona capaz que con más potencia de uso y normalmente está recomendado para ese tipo de situaciones en arroz. La mezcla que nosotros que usamos y que venimos usando hace ya tiempo, que era lo que decía Lucho, es el Interfil o alguno de sus genéricos, es un imazapira 52% e imazapira 17%. ¿Qué nos asegura eso? Por un lado, una amplia gama de control en gramíneas, un control bastante razonable en algunas hojas anchas. Por otro lado, nos da una residualidad razonable para todo lo que es la rotación agrícola, porque sabemos que parte de los problemas de las imidazolinonas, o en mi caso cuando yo salí de facultad, la imidazolinona era casi mala palabra. Hoy, a raíz de que las colzas y que se viene usando cada vez más masivamente la imidazolinona, como que le hemos perdido un poco el miedo al tema, pero sin duda que hace muchos años de que yo salí de facultad. Pero bueno, la verdad es que la palabra imidazolinona, muchos de los agrónomos nuevos, capaz que hoy los más nuevos no lo ven como algo tan malo, pero muchos de los que tienen 30 años era prohibido, era algo que no estaba bien visto. Y el uso del producto funciona muy bien y la rotación de principios activos, como estamos hablando, es una cosa que nos funciona mucho. Tiene como gran ventaja, o como algunas grandes ventajas, que se entra por follaje y por raíces. Tiene un efecto pre- y post-emergente, como nos mencionaba hoy Ramón. El transporte por xilema y floema, realmente si llueve, porque vuelvo a insistir, todo esto necesita agua, en la medida que llueva el producto se activa y vemos que es lento el control, no es un producto extremadamente rápido, pero funciona muy bien a nivel de todo lo que son gramíneas. Y capaz que comentario bien interesante, que al igual que la micarrazone que el Dynamic, no queda retenido en el rastrojo, o sea que puede ser muy útil tanto en siembras de primera como de segunda. Por eso un poco el posicionamiento de lo que veníamos hablando. El uso en segunda, nosotros lo estamos viendo con una aplicación de máxima dosis en el momento de la siembra.
Hacemos la siembra y aplicamos el combo de Dynamic más la imidazolinona. Preguntas, ¿no? Por favor, comentario, no sé, cualquier cosa. Jorge. Bueno, en una situación de primera no debería haber problema, estamos bajando la dosis, pone 114 gramos en la primera. Ahora al final va a estar de vuelta el mismo cuadro, la misma imagen que salió al inicio para discutir las dosis, pero no debería haber problema. Y en una segunda, si vamos a dosis máxima, tampoco sería razonable por la rotación terminar con un cultivo arriba de una segunda. De todas maneras, este año tuvimos alguna chacra que casualmente no pudieron venir, de un área que se hizo doble aplicación de imidazolinona a la siembra y adentro del cultivo. Y está bien que este fue un año de buenas precipitaciones, que los productos no duran demasiado, pero hicimos una prueba, Nico Leguizamo hizo una prueba tirando colzas arriba de eso y alfalfa, y ambas nacieron. O sea que si llueve y las condiciones son normales, entre lo que toma el cultivo más lo que se degrada, no deberíamos tener grandes problemas de nada. Y en caso de tener alguna duda, podemos llegar a tomar la opción de usar una colza que sea Clearfield. De hecho, a algunos productores nos pasa que en la rotación hacen colzas Clearfield y por tranquilidad, porque es así, esa mezcla o esa imidazolinona que se está recomendando tiene mucho más potencia que esto, es otra imidazolinona diferente, se aseguran de ir atrás de la colza CL con un maíz CL. Eso sí nos viene pasando y cada vez se está dando en más área. ¿Está? Pero no es la misma imidazolinona, es la familia, pero no quiere decir que los dos primos sean lo mismo. Ayer te pregunta más. No necesariamente. Capaz que en el maíz tranquilamente puedes hacer otro manejo de herbicida, de no usar la imidazolinona, simplemente estar tranquilo de que si vos usaste una imidazolinona con mucha potencia y no se dio la total degradación, el cultivo siguiente no tenga ningún tipo de problema. Y yo ahí voy a hacer un comentario que capaz que el que podría hablar con mayor propiedad de esto es Ramón, pero generalmente la generación de resistencias en herbicidas que son preemergentes es mucho más difícil que en herbicidas postemergentes, ¿no, verdad? Sí, lo dijimos hoy, es más raro, pero bueno, si seguimos metiendo presión, seguramente aparezca la presión, pero muchas veces tenemos resistencia al mismo modo de acción post, pero no pre. Lo vimos varias veces en Raigá, por ejemplo, lo hemos visto, por ejemplo, con el Ligate, nosotros con el Turón, teníamos con ALS sobre todo se ha visto que en Raigá con resistencia post, pero el mismo producto pre seguía funcionando sobre esa población. Pero después, porque eran poblaciones que seguíamos durante años, siguiendo usando esos mismos productos 3, 4 años, después aparecía la resistencia también a pre. Por eso es presión de selección, pero el preemergente nos da la chance de que aguante un año más. Pero hay que rotar o mezclar, por eso hicimos bastante hincapié en eso. Y después algo que iba a decir también lo del carry, nosotros hemos tenido bastantes años con carry, pero eran esos años secos. Hay una correlación bastante lineal entre la lluvia y la degradación de la imidazolinona, y los problemas están cuando no llueve, a la salida del verano, inicio del otoño, se corta el agua ahí y ahí es donde empieza a haber algún riesgo. Pero bueno, está bien lo que los chicos dicen de on duty, donde está el Imazapic, que el pic es el más persistente y el más peligroso, y donde tiene que llover más de 350 milímetros para no correr un riesgo a un cultivo siguiente, ¿no? Y bueno, eso es un poco la lista de malezas que controlan. Básicamente, creo que todos tenemos en la cabeza que la principal... ¿Hay preguntas? Perdón. En el caso de uso de imidazolinonas sobre coniza emergida, que hoy hablaba de buen control en rama negra, no sé qué experiencia tienen. Va a depender mucho
Va a depender totalmente del tamaño. En su momento hicimos con mezclas también de IMI en los barbechos largos. Debería ser un posicionamiento más que nada de barbecho largo, donde la coniza tiene una roseta de 5 centímetros, por ejemplo. Y ahí mezclas el glifosato, el 2,4-D, le metes la imidazolinona y le da más control y de paso te da la residualidad para el producto. Y también hay que, como mostrábamos ahí, los flujos de emergencia de coniza son principalmente en el otoño y después un pico que se puede dar o no en la primavera. Y la IMI yo creo que de ahí pensando va a ser más esa residualidad de ese flujo de primavera y no tanto la del verano. Entonces ahí el posicionamiento por ahí sería un poco más anticipado en el invierno, y donde te llevas malezas de invierno, todo lo que son en invierno, inclusive Raigras también. Hicimos varios ensayos en ese posicionamiento más invernal de la IMI, pero bueno, como dijimos hoy, ya meter una IMI en el invierno ya te cerró el lote a un cultivo resistente a IMI. Y no sé si acá, pero en Argentina, hasta el día anterior no se sabe que se va a sembrar. Pero funciona bien. Y en Raigras también. Entonces te llevas Lolium y te llevas Carnicera. ¿Alguna pregunta más por las dudas que haya quedado colgada? Nada, bueno, esa es la lista de malezas que controla. Creo que lo que decíamos recién, lo principal básicamente son las gramíneas y tratar de controlar esas gramíneas que en algunos casos, que es parte de la discusión, ¿qué pasa cuando vos tenés un cultivo de segunda? Y en muchos casos cuando vas a sembrar esa segunda arriba un trigo, una cebada, ya tenés algo de gramíneas nacidas. Es parte de lo que tenemos que charlar ahora, la idea. Esa dosis que figura ahí es para lo que insistimos, para una siembra de primera y una aplicación en la siembra de 143 gramos. Si la aplicación dentro del cultivo, van 114 gramos. Lucho. Sí, acá mostramos un poco lo que comentaban de cómo funciona las imidazolinona, en este caso el Interfil, para una aplicación sobre pasto blanco. Tenemos el día de la aplicación, el testigo, una aplicación con un quemante como Paraquat y la aplicación con Interfil. Bueno, y la rapidez de la acción del Paraquat la conocen todos. Las imidazolinonas actúan un poco más lento, pero terminan a los 30 días, en este caso, con un control total, ya que es absorbido por hoja y por raíz a la vez, y las aplicaciones con Paraquat obviamente vuelven a rebrotar. Acá tenemos alguna otra experiencia en aplicaciones de imidazolinonas en gramíneas. Acá ven los típicos síntomas cuando empieza a morir la planta con la clorosis en la punta de las hojas. Un detalle que lo mencionó Ramón, y creo que ya más o menos todos lo debemos tener claro, pero lo que es básico de todo esto es el tamaño de la maleza. Por supuesto que si vamos a controlar cualquiera sea la maleza pasada de tamaño, macollada en un caso como gramínea, no va a andar, ¿no? No hay magia en todo esto, le digo simplemente como comentario, pero estos productos funcionan en la medida que las malezas son chicas. Cualquiera sea la situación que tenemos, no podemos salir a tratar de matar un capín que mide 20 centímetros o 30 centímetros, es muy difícil. Y la dosis máxima son siempre 143 gramos. Esa es la dosis que habitualmente para esta mezcla se usa. No sé a qué viene la pregunta, si la idea es subirlo más. No sé por qué se ríe Ramón. Y nosotros hicimos algunos ensayos con dosis de 200, ponele, de esa mezcla. Para una maleza particular que es lecherón, no sé si Euphorbia dentata, que se daban nacimientos bastante escalonados y bueno, veíamos respuesta a dosis. Lo que pasa es que con esa dosis de 200 ya ahí empieza a correr más riesgo el carry y la lluvia posterior, ¿no? Ya tenés que empezar a pensar en acumular alrededor de 300 milímetros para no correr riesgo. Pero sí vimos una respuesta para esa maleza en particular, que hicimos ese ensayo que tiene nacimiento por ahí en febrero y querés llegar hasta allá, bueno,
pues es muy difícil. Yo creo que ahí estamos presionando al sistema y no debería ser esa la recomendación. Porque también un herbicida residual, cuando se empieza a degradar, empiezan a quedar menos concentración en el suelo y podemos empezar a seleccionar individuos que tienen un metabolismo y pueden metabolizar esa subdosis que va quedando en el suelo. Entonces el residual para mí tiene que tener, ponerle 40, 60 días de dosis efectiva de concentración en el suelo, donde tenemos que agarrar toda la camada de maleza, y si lo estamos aplicando antes y van a hacer algo después, tenemos que aplicar otro herbicida o otro residual que siga con eso, o un post emergente que controle eso. Porque guarda que si aplicamos un solo preemergente y si se escapa algo, podemos estar seleccionando algo de resistencia a ese producto que aplicamos en pre, eso semilla, y el otro año vamos a tener una población que puede ser resistente a ese preemergente. ¿Se entendió? Perfecto. Y bueno, por último íbamos a hablar un poco del Convey. Creo que la mayoría de los que están en el cultivo de maíz lo han usado, o me imagino que lo han usado. El que no lo conoce, vamos a presentar un poco algunas características, pero un producto que tiene muchísimos años, que funciona muy bien hasta ahora. El principio activo es topamezone. Básicamente es un pirazolone que lo que hace, ustedes lo que van a ver en las malezas es degradarla, ven una decoloración de la maleza, sea gramínea o sea un yuyo colorado. Digamos que hoy por hoy hay algún producto más nuevo en el mercado o alguno nuevo que ha aparecido, pero hasta ahora era el único producto que controlaba los dos grandes grupos. Controlaba por un lado hojas anchas, básicamente Amaranthus, y también Coniza, porque lo ven que funciona muy bien, y por otro lado controla gramínea. De vuelta a lo mismo que hablamos recién, lo importante es el tamaño de la maleza. Si nos pasamos de tamaño de maleza, va a ser muy difícil de que esto funcione. Pero hoy resetear la chacra con esto es muy, muy positivo y muy bueno. Lo que creo que mencionó Ramón, y es un poco la idea, hay que mezclarlo con otras cosas. Con el glifosato se potencia, o sea que sí o sí habría que hacerlo con el glifo, y creo que en muchas situaciones agregar un S-metolaclor tiene una ventaja que le aporta un poco de residualidad, porque la gran desventaja que tiene esto es que esto no tiene residualidad. El producto funciona, controla y desaparece. Por eso también es bien importante usar un buen coadyuvante a la hora de la aplicación con el Convey. Nos metemos a otro tema. Bueno, lo que hablábamos. La dosis que está recomendada son 100 centímetros. Yo tengo experiencia así en subir dosis. Capaz que Ramón puede hablar un montón del tema. Pero con 120 a malezas un poco más grandes, si querés estar tranquilo, controla y funciona muy bien. En muchos casos se lo usa mezclado también con alguna cimacina para dejar residualidad. Ahí hay toda una gama de cosas para discutir, que lo podemos hacer ahora, lo podemos hacer después. Pero siempre está bueno agregarle algo que permita tener residualidad a la hora de la aplicación. Solo per se lo que va a tocar y va a matar lo que toque, nada más. No sé si querés decir algo, Lucho. No, avanzar más. Bueno, un detalle que dijo Lucho puntualmente, pero sí la recomendación es con Dash, o mejor dicho, en este caso es Dash MSO. El control mejora mucho con el aceite. Mucho, potencia el aceite y el uso del Convey. Ahí son fotos que básicamente muestran una chacra. Contala si querés, Lucho. Capaz que para los que no conocen el producto, que nunca lo han aplicado, son algunas experiencias. En este caso, en un maíz en B5, una aplicación de 100 centímetros cúbicos de Convey con glifosato y con Dash. Ahí estaba en el estado de las gramíneas y de los colorados. Pasa nomás. Eso es el día de aplicación. Esto es a los 5 días después de la aplicación, como se ven ya el síntoma del Convey, que empieza a dejar blanquecina todo lo que son los puntos de crecimiento. Ahí ven como las malezas ya empiezan a morir, y a los 15 días ya se ven muy buenos controles, que un poco dependiendo del tamaño de la maleza que le aplicamos puede llegar a tener rebrote o no. Bueno, nada, la idea era repasar lo que les mostrábamos al inicio con las dos situaciones y el planteo. Y, como les digo, tratar de discutir con ustedes qué es lo que estamos proponiendo. Como hablamos, para un maíz de primera, donde deberíamos entrar las chacras limpias, la intención es poner el dinámica a la siembra, mezclado con un S-metolaclor, y adentro del cultivo, cuando empiecen los nacimientos y hagamos la clásica aplicación de glifosato, mezclar en todo caso, si consideramos que va a haber una situación de gramíneas,
problemática y obviamente tenemos que tener el maíz CL, está claro. La ventaja que por otro, que comentaban hoy la gente de Nidera, tenemos hasta refugio CL, cosa que no es un detalle menor. La idea es aplicar los 114 gramos de midazolinona junto con el glifo adentro de la chacra. ¿Mucho? ¿Querés hacer un comentario? No. Y bueno, la otra situación, ya pensando más en maíces de segunda, con gran volumen de rastrojo, que en muchos casos uno de los problemas serios que tienen los preemergentes son los rastrojos. En este caso, ninguno de los dos productos que nosotros tenemos tiene retención, funciona muy bien, se activan los dos, haya o no rastrojo. La intención es poner de 0,6 a 8 de Dynamic y los 143 gramos a la siembra, y ahí sí, a la siembra lo estamos insistiendo que sea la siembra, porque en una siembra de segunda, como les digo, el maíz va a nacer en la medida que haya humedad, las malezas también, pero necesitamos que esto se active, que sí o sí llueva para que los productos se activen. Y bueno, y posterior el reseteo con una aplicación de Combe y en un B3, B4, con glifo. En una situación muy fea de capín, ¿se puede mezclar en post-emergencia? Poner una primera. ¿Se puede mezclar Combe con Midway, con Simil? Atrás con un S24 a la siembra y... Ahí depende un poco el tamaño que tengas de maleza. Me parece que... Se te escapó algún capín, se te escapó, o sea, ya ahí. Y sabés que el campo es bravo. La verdad no lo hice nunca, esa mezcla no la he hecho nunca, pero no debería tener un problema, debería ayudar uno al otro a controlar. En ese sentido, no creo que haya ningún problema de incompatibilidad. Sí. Sí, no va a tener problemas. En general, la mezcla de un inhibidor HPPD con una LS no se va a ver antagonismo, pero sí lo que dicen los chicos, el tamaño de la maleza va a ser importante. Por más que mezcle, pero el capín está súper macollado, guarda que corre un riesgo de rebrote grande, por más que mezcles los dos. Capaz que es más factible, pensando en voz alta, si tenés un capín que se escape, no sé si no usar una dosis muy alta de glufosinato, no sé si no termina siendo más positivo que tirar un Convey, en ese caso, mezclado con la midazolinona. Pensando en eso que estás planteando vos, ¿no? Podés usar mesotrione también, ¿no? Puede ser una opción de mezclarlo con mesotrione. Podrías ir con simacina también. Podrías ir simacina, mesotrione, o esos son otros productos como para poder utilizar. Y posterior a la aplicación de Convey, siendo consciente que llegas tarde y el capín está un poco grande, hacer una segunda aplicación con glufosinato, o es buena solución. Podrías entrar. Yo, a ver, siendo claro, porque es un cultivo de maíz, trataría de entrar lo mínimo que pueda, porque, a ver, sabemos que la huella del mosquito rompe, todo eso es pérdida de rendimiento. Directa o indirectamente es pérdida de rendimiento, habría que evaluarlo bien, pero sí, podrías hacerlo. Sí, yo creo que en un caso de una chacra tan complicada como la que comentás vos, sin duda que ahí el manejo, en la decisión a la hora de usar un híbrido, tendría que ser un híbrido Clearfield, y ahí ya a la siembra con imidazolinona, pensando en toda esa problemática, y bueno, después, medida como venga, tendréis otras herramientas como el Combe y el S-metolaclor y eso que te van a ayudar a alargar la residualidad en la chacra. El tema principal es qué maleza es la problemática. Si son la realidad es que hoy no tenemos una sola maleza problemática. En general es un combo, pero hay una que predomina sobre la otra. En función de lo que tengas es con lo que acompañaría al producto. En Argentina se mezcla Convey con triacinas, simacina puede ser una, terbutilacina. Si está en Uruguay, me parece que sería interesante. Porque también la mezcla mejora el quemado. La simacina se usa mucho con Convey. Es uno de los productos que también se utiliza bastante. Sí.
Dale. Y bueno, acá tenemos un colega que va a contarnos una experiencia. Mi nombre es Fernando Romero, soy ingeniero agrónomo acá de la ciudad de Mercedes, asesor en la zona de Río Negro, Soriano y Colonia. Estamos en un cierre de campaña donde utilizamos este año, como varios años anteriores, materiales Nidera. En este año en particular tomamos la decisión de utilizar el 7626 debido a su comportamiento frente a la charrita, frente a la incertidumbre que había de la problemática y a su vez por tema potencial. Obviamente debido a los campos en que se iba a colocar, se priorizaba también el tema potencial del cultivo. También otra de las variables que tuvimos en cuenta fue la tecnología Clearfield frente a las problemáticas de capín que hoy tenemos en algunas zonas y como para también tener otra herramienta más para actuar tanto como en preemergencia como en post, y la realidad que los resultados a la fecha son muy buenos. Nosotros tenemos sembrados materiales desde el 10 de diciembre hasta el 20, la realidad que se logró sembrar en fecha, que los resultados fueron muy positivos, en torno a los 9.000 kilos seco, lo cual el material mostró su potencial y obviamente acompañado de unos niveles de aporte de nitrógeno acordes a los potenciales buscados. Nosotros utilizamos en el 100% de las chacras, debido a que se seleccionó esa tecnología, Inmazepir más Imazapir en preemergencia, junto con otros herbicidas, debido a la problemática presente en su momento. Nosotros utilizamos HIT como quemante para reseteo de lo que era hoja ancha, también teníamos situaciones de yuyo colorado. En post de emergencia, en algunas situaciones, Convey, debido a la aparición de yuyo colorado principalmente y algún capín que apareció ahí en la etapa siguiente. Todas las empresas buscamos alto rendimiento y frente a eso logradas en torno a las 65.000 plantas. Y la realidad es que el año acompañó mucho y obviamente que los campos tienen muy buen potencial. Frente a esa población obviamente que se tuvo que hacer un manejo nutricional adecuado a la población y obviamente a la búsqueda de resultados. En nuestro caso, ya en algunas empresas ya tenemos definidos los planes de siembra y la verdad que los resultados obtenidos hasta la fecha estamos muy conformes y volveremos a utilizarlo. Debido a estos resultados, el próximo año, o sea, el corriente año, vamos a utilizar para maíz de primera. Por más preguntas, no sé si ahora o después, pero